¿Alguna vez te has preguntado qué sucede cuando aplicas algo tan simple como agua salada sobre tu rostro por la noche? En la Biblia el agua tiene un significado poderoso. El segundo libro de Reyes nos relata cómo el profeta Eliseo sanó las aguas contaminadas de Jericó arrojando sal en la fuente y declarando: así dice el Señor, yo he sanado estas aguas. Segundo Reyes 2:21. No fue la sal en sí, sino la palabra de Dios la que trajo restauración. Hoy profundizaremos en cómo este acto simbólico puede tener un impacto físico y espiritual en tu vida. Te mostraremos cómo el uso de agua salada en tu rutina nocturna puede reflejar una purificación que va más allá de lo visible. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti, incluso en los detalles más cotidianos de tu día? Desde tiempos antiguos, el agua ha sido un elemento profundamente espiritual. En la Biblia no es un simple líquido, sino una representación de vida, de purificación, de nacimiento, de renacimiento y en muchos casos de sanidad. Pero cuando esa agua es mezclada con sal, ocurre algo diferente, algo que va más allá de lo físico, porque la sal en las Escrituras no solo representa sabor o preservación, representa pacto, representa santidad, representa el poder divino obrando en lo ordinario para traer algo extraordinario. Y lavarse el rostro con agua salada, aunque parezca insignificante o incluso extraño para algunos, puede convertirse en un acto espiritual cargado de sentido y poder si se realiza con entendimiento, reverencia y propósito. En el segundo libro de los Reyes, capítulo 2, encontramos un pasaje que ha sido poco meditado, pero que encierra una de las revelaciones más profundas sobre la sal y el agua. El profeta Eliseo, sucesor de Elías, se encuentra en la ciudad de Jericó. La gente le dice: el lugar donde está ubicada la ciudad es bueno, como mi señor puede ver, pero las aguas son malas y la tierra es estéril. Entonces Eliseo pide un cuenco nuevo y le pone sal. Luego va a la fuente de esas aguas y arrojando la sal declara: así dice el Señor, yo he sanado estas aguas, no causarán más muerte ni esterilidad. Desde ese día las aguas de Jericó fueron sanas y hasta hoy siguen siéndolo. Este no fue un acto mágico ni un truco de alquimia profética, fue un acto simbólico respaldado por la palabra de Dios. Eliseo entendía que la sal era mucho más que un mineral. Era señal de un pacto, de una intervención divina. En Levítico 2:13 se nos ordena: sazonarás con sal toda ofrenda que presentes. No dejarás que falte jamás de tus ofrendas la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. La sal, por tanto, no era un añadido cualquiera, sino un recordatorio constante del pacto eterno entre Dios y su pueblo. Cada vez que se usaba la sal, se evocaba una promesa, un compromiso, una conexión espiritual que no podía ser quebrada. Cuando llevamos este entendimiento a un acto tan cotidiano como lavarnos el rostro, algo cambia dentro de nosotros. Deja de ser un gesto mecánico y se convierte en una declaración, una confesión simbólica que dice: Señor, aquí estoy, delante de ti, lavando mi rostro como quien lava su alma. No solo quiero limpiar mi piel, quiero que limpies mi ser, que restaures lo dañado, que purifiques lo que se ha contaminado, porque no se trata de un ritual supersticioso ni de una fórmula mágica. Se trata de un símbolo con respaldo bíblico, de una práctica sencilla que cuando se hace en fe puede abrir una puerta espiritual que tal vez llevas tiempo buscando. La sal tiene un papel crucial en la enseñanza de Jesús. En Mateo 5:13 el Señor declara: vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Aquí, la sal simboliza influencia, integridad,
testimonio, poder transformador. Jesús no dijo que debíamos parecernos a la sal, dijo que somos sal, que nuestra vida debe tener ese mismo efecto purificador, preservador, que combate la corrupción del mundo. Y si nosotros somos sal, entonces todo lo que hagamos en fe puede convertirse en una extensión de esa identidad. Ahora imagina lo que representa espiritualmente aplicar agua salada sobre tu rostro al final del día. Es como decirle a tu alma: hoy no termino igual que empecé. Hoy cierro el día bajo el pacto de limpieza, de restauración y de comunión con Dios. Como cuando los sacerdotes en el templo se lavaban en el lavacro antes de ministrar, así también tú al final de cada jornada puedes acercarte a ese pequeño acto como a una fuente simbólica de renovación. No es casualidad que en el tabernáculo y luego en el templo de Jerusalén Dios ordenara que hubiera agua disponible para que los sacerdotes se lavaran. No porque estuvieran sucios físicamente todo el tiempo, sino porque cada lavado representaba preparación, reverencia y santidad. Este acto puede convertirse, si tú lo permites, en un umbral sagrado que marca la diferencia entre la actividad del día y el descanso de la noche. No solo para cuidar tu rostro, sino para guardar tu espíritu. Porque en medio del caos, la rutina y el cansancio, este gesto puede ser tu recordatorio diario de que hay un Dios que quiere limpiar lo que el mundo ha ensuciado en ti. Hay un Dios que no se aleja del polvo de tus días, sino que se acerca para lavar tu rostro con agua viva, como lavó los pies de sus discípulos, y decirte que puedes descansar en paz porque has sido purificado. Y es que no hay nada insignificante cuando se hace en el nombre de Dios. La Biblia está llena de elementos sencillos que fueron usados para manifestar lo eterno. Un bastón en manos de Moisés, una piedra en manos de David, un manto sobre los hombros de Elías, 5 panes y 2 peces en las manos del maestro. ¿Quién podría imaginar que lo simple puede cargar tanto poder? Y sin embargo, así es como Dios actúa, porque no depende de la magnitud del objeto, sino de la fe con la que se presenta ante Él. Incluso en el ministerio de Jesús, la limpieza era un símbolo constante de transformación. Cuando sanó al leproso le dijo: quiero ser limpio. Marcos 1:41. Cuando lavó los pies de Pedro, este se resistió, pero Jesús le respondió: si no te lavo, no tienes parte conmigo. Juan 13:8. El lavamiento entonces no era un mero acto de hospitalidad, era una puerta a la comunión. Era una afirmación de pertenencia, de aceptación, de restauración. Y si en aquellos tiempos el lavar los pies era una señal de humildad y servicio, hoy puedes entender que lavar tu rostro con agua salada por la noche puede ser una declaración silenciosa pero poderosa de que deseas seguir perteneciendo a ese pacto de pureza y propósito. Muchos creen que necesitan grandes ceremonias para acercarse a Dios, pero la verdad es que el Creador de los cielos y la tierra también se manifiesta en lo íntimo, en lo sencillo, en lo que ocurre a puerta cerrada cuando nadie te ve. Jesús lo enseñó claramente en Mateo 6:6. Mas tú, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Esta es la esencia de este acto. No lo haces para los demás, no lo haces para aparentar espiritualidad, lo haces porque entiendes que cada noche puede ser un altar y cada gesto una ofrenda. El agua salada tiene, incluso hoy, propiedades físicas reales que limpian, desinflaman, desintoxican. Pero no estamos aquí para hablar solo de lo que la ciencia dice. Estamos aquí para reconocer que lo natural puede ser transformado por lo espiritual cuando se entrega con fe.
que así como Eliseo sanó las aguas, tú puedes sanar partes de ti que se han estancado, se han ensuciado o se han marchitado. No por la sal, no por el agua, sino por el acto de fe y la palabra que lo respalda. Tal vez cada noche llegas a casa cansado, con el rostro marcado por las luchas del día. Has escuchado críticas, has enfrentado decisiones, has sido herido por palabras que no merecías, y ahí estás frente al espejo, con los ojos agotados, con la frente tensa, con el alma callada. Pero ahora, con un cuenco de agua tibia con sal, puedes hacer algo diferente. Puedes decir, Señor, aquí están mis pensamientos, mis emociones, mis cargas, mis heridas. Límpialas como estoy limpiando mi rostro. Restaura lo que el mundo ensució. Revélame lo que necesito dejar atrás esta noche. Y en ese instante, el agua que corre sobre tu piel se convierte en una caricia divina que dice, yo hago nuevas todas las cosas. Apocalipsis 21:5. Este acto sencillo pero poderoso puede marcar un antes y un después. Porque si lo haces con entendimiento espiritual, puede convertirse en una rutina sagrada. Una forma de recordarte a ti mismo que no vives por lo que ves, sino por lo que crees. Que no terminas el día con lo que el mundo te dejó, sino con lo que Dios puede restaurar en ti. El agua salada ya no será solo una mezcla física, será una declaración de fe, una llave espiritual, una forma de decirle a tu alma que aún hay esperanza, que aún hay sanidad, que aún hay propósito. Y si alguien pregunta, ¿y es esto bíblico? Tú podrás responder con seguridad, sí. Porque Dios usó la sal para sanar las aguas. La pidió en cada ofrenda. Nos llamó a ser sal de la tierra. Y usó el agua para simbolizar limpieza, renovación y renacimiento. Porque cuando uno hace algo pequeño con fe, Dios puede hacerlo grande con su poder. Porque no es la sal ni el agua, es el corazón que cree y el Dios que responde. Y así lo que comenzó como un simple lavado de rostro se transforma en un acto de consagración diaria, en una práctica espiritual con raíces profundas en las Escrituras, en una disciplina que prepara tu mente, tu cuerpo y tu alma para descansar bajo la cobertura de un Dios que sigue limpiando, restaurando y renovando a quienes se acercan a Él con sinceridad, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y si sanó las aguas de Jericó con un puñado de sal, también puede sanar tu vida con un corazón dispuesto. Desde el principio de la creación, Dios se reveló como el autor del orden, la belleza y la renovación. En el relato de Génesis, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y la primera orden divina fue una expresión de restauración. Sea la luz. Génesis 1:3. El caos se convirtió en cosmos. El desorden se dio ante la estructura celestial. Y esa misma lógica espiritual se repite en cada rincón de la Escritura. Lo que está desgastado es restaurado. Lo que está impuro es purificado. Lo que ha perdido su brillo es renovado por la intervención divina. Así también ocurre con el rostro humano, esa parte de nuestro cuerpo que más revela lo que ocurre en nuestro interior. En el rostro se acumula el cansancio, la confusión, la amargura, el estrés y las señales de todo lo que ha marcado el alma durante el día. Lavarse el rostro no es simplemente un gesto físico, sino una expresión simbólica de dejar atrás lo que ya no sirve, de limpiar lo que no debe continuar y de abrir paso a una nueva manifestación de lo que Dios quiere hacer en nosotros. En la Biblia, el rostro tiene un significado espiritual profundo. No es solo una superficie de piel, es el lugar donde se manifiestan la gloria, la vergüenza,
la paz o la ira. Cuando Moisés descendió del monte, después de hablar con Dios, la piel de su rostro resplandecía. Éxodo 34:29. No había palabras, pero su rostro era testimonio de una transformación interna. Su comunión con Dios había dejado una marca visible. Esa imagen de luz no era meramente una consecuencia física de estar en la cima de una montaña, sino el resultado de haber sido expuesto a la presencia gloriosa del Altísimo. El rostro de Moisés se volvió un reflejo de la renovación espiritual que había experimentado. O en contraste, el rostro también puede reflejar el deterioro, el peso de la culpa o el alejamiento de Dios. En el Salmo 34:5 se declara: los que miraron a Él fueron iluminados y sus rostros jamás serán avergonzados. Este versículo no es solo poesía, es una afirmación espiritual. Cuando el ser humano se vuelve hacia Dios, su rostro cambia. La mirada del alma se alinea con la fuente de toda luz y entonces ocurre algo transformador. La renovación interior empieza a mostrarse de manera externa. No necesariamente con un resplandor visible como el de Moisés, pero sí con una paz que no se puede fingir, con una serenidad que no se puede fabricar, con una expresión que revela que algo ha sido restaurado desde lo más profundo. Cuando cada noche decides lavar tu rostro con agua salada, estás haciendo mucho más que cuidar tu piel. Estás enviando un mensaje a tu ser interior. Estás anunciando que no llevarás el peso del día a tu descanso, que no conservarás las impurezas que el mundo ha querido adherir a ti, que no permitirás que las marcas del cansancio gobiernen tu semblante. Estás utilizando el rostro como símbolo de renovación, como el altar donde se manifiesta la decisión de empezar de nuevo, porque el rostro es lo primero que se ve y también lo primero que expresa cuando algo ha sido tocado por Dios. En muchos pasajes bíblicos el rostro representa no solo identidad, sino relación. Cuando Dios bendice al pueblo de Israel a través del sacerdote, se utiliza una expresión que ha atravesado generaciones. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Números 6, 25 a 26. Estas palabras son más que una oración hermosa. Son una descripción exacta de lo que significa estar en conexión con Dios. Que su rostro se vuelva hacia ti significa que Él te mira, te reconoce, te acepta. Que su luz se posa sobre tu rostro significa que has sido renovado, iluminado, rescatado del abatimiento y del abandono. Por eso, cuando tomas agua salada y lavas tu rostro, puedes recordar esta bendición. Puedes declarar en silencio: hoy renuncio al rostro del cansancio, al rostro de la preocupación, al rostro de la culpa. Hoy recibo el rostro de paz, de luz, de restauración. No como una fórmula superficial, sino como un acto simbólico de alineación espiritual. Porque el rostro en la Escritura también se asocia con la dirección que uno toma. En Ezequiel 3, 8 a 9, Dios fortalece el rostro de su profeta como el diamante, más fuerte que el pedernal, para resistir la oposición del pueblo. No era un rostro físico endurecido, era una postura interna manifestada en su semblante. Era una declaración de que su misión no sería quebrada por las miradas amenazantes o los gestos de desprecio. El rostro también es símbolo de vergüenza o gloria. En Jeremías 6:16 el profeta pregunta: ¿se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Caerán por tanto entre los que caigan. Aquí, el rostro perdido en la vergüenza es signo de un corazón endurecido, incapaz de reconocer su necesidad de renovación. Pero cuando el rostro busca a Dios, cuando se vuelve hacia Él, entonces ocurre el milagro.
Si mi pueblo se humilla y ora y busca mi rostro y se convierte de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. 2 Crónicas 7:14. Este pasaje no menciona buscar su poder, su mano o sus milagros. Dice su rostro, porque el rostro representa cercanía, intimidad, deseo sincero de encuentro. Cuando se busca el rostro de Dios, no se persigue un beneficio, sino una relación. Y esa búsqueda transforma el rostro humano que se atreve a levantar la mirada. En Isaías 57 el profeta declara: porque Dios el Señor me ayudará, por tanto no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Aquí el rostro no es símbolo de orgullo, sino de firmeza renovada por la ayuda divina. Es la manifestación externa de una convicción interior, es el resultado de haber sido fortalecido en lo secreto, de haber enfrentado el quebranto y de haber salido restaurado. Este es el rostro que puedes declarar cada noche, cuando el agua salada toca tu piel y recuerdas que no estás solo, que no estás vencido, que no estás olvidado, que has sido limpiado, no solo por un líquido, sino por una decisión espiritual que te conecta con la verdad eterna de la Escritura. Jesús mismo entendía el poder simbólico del rostro. En Lucas 9:51 se nos dice: cuando se cumplió el tiempo en que había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Esta expresión no es meramente geográfica, es una señal de determinación. Jesús, sabiendo lo que vendría, sabiendo del dolor, la traición y la cruz, no escondió su rostro, no miró hacia otro lado, no desvió la mirada, afirmó su rostro, lo dirigió con decisión hacia su propósito. Esta expresión es un llamado a vivir con intencionalidad, a no dejar que el rostro caído, vencido o temeroso domine nuestras jornadas. Lavarse el rostro con agua salada es una forma de afirmar también tu rostro, de declarar: estoy de pie, estoy purificado, estoy listo para seguir el camino que Dios ha trazado para mí. En Hebreos 12:2 se nos exhorta a fijar nuestra mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza. Él no solo enfrentó el sacrificio, sino que lo hizo con una mirada que iba más allá del dolor, porque cuando el rostro está alineado con el propósito de Dios, el alma encuentra fuerzas que el cuerpo no conoce. Por eso, al finalizar el día, cuando tomas ese momento de lavar tu rostro con agua salada, puedes hacerlo como un acto de renovación total. No estás simplemente eliminando impurezas externas, estás participando de una limpieza interior, reafirmando tu identidad, recibiendo la fortaleza de Dios, disponiéndote para descansar en su paz. El rostro es el reflejo del alma, y cuando permites que el rostro sea restaurado cada noche con un acto de fe, estás preparando todo tu ser para ser transformado a la imagen de Cristo. Como dice 2 Corintios 3:18, y nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Este versículo no habla de algo lejano, habla de una transformación diaria. Habla de un rostro que, al contemplar a Dios, empieza a parecerse más a Él. No en rasgo físico, sino en carácter, en paz, en luz. Este es el poder de lavar tu rostro cada noche con agua salada. No es cosmético, es espiritual. No es rutina, es renovación. No es superficial, es profundamente bíblico. Porque cada vez que el agua cae sobre tu rostro, puedes declarar que la vieja carga cae con ella, que la confusión, la fatiga y el ruido del mundo se disuelven,
y que el rostro que se presenta ante Dios al final del día es un rostro dispuesto a ser transformado, limpiado, renovado, un rostro que ya no pertenece al pasado, sino al propósito eterno de aquel que hace nuevas todas las cosas. La noche es un territorio sagrado, es el momento donde el cuerpo busca descanso y el alma queda expuesta, sin distracciones, sin máscara, sin los sonidos de la rutina que nos mantiene ocupados durante el día. Es allí cuando las luces se apagan y el silencio ocupa el lugar del ruido que muchas personas se enfrentan a lo que han evitado todo el día, sus pensamientos, sus temores, sus culpas y sus cargas. La noche no solo marca el final de una jornada, también revela lo que realmente permanece en el corazón. Por eso, cuando hablamos de lavarse el rostro con agua salada antes de dormir, no hablamos simplemente de una acción externa, sino de un acto consciente que puede romper cadenas invisibles que se han formado a lo largo del día. Cadenas de ansiedad, de agotamiento, de impureza espiritual. Y en medio de esa oscuridad cotidiana, este acto se levanta como una puerta de acceso a una noche restauradora, limpia, sin contaminación espiritual acumulada. Hay quienes terminan el día con pensamientos desordenados, otros con emociones tóxicas que los envuelven sin saber cómo liberarse. La mente da vueltas, el alma no descansa y aunque el cuerpo se recueste, el corazón sigue despierto. La Escritura es clara al señalar que el descanso fue instituido por Dios como una bendición, como un acto sagrado. Después de crear los cielos y la tierra, Dios descansó en el séptimo día. Génesis 2:2-3. Este no fue un descanso físico por agotamiento, sino una expresión de plenitud, de orden completo, de satisfacción divina. Cuando el ser humano rompe su vínculo con la paz de Dios, también se rompe la armonía del descanso. Y muchas veces ese rompimiento se ve reflejado en noches inquietas, llenas de cargas que no fueron depositadas a los pies del Señor. En el Salmo 4:8 encontramos una clave espiritual. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. El salmista no declara que se dormirá porque no está cansado, ni porque solucionó todos sus problemas, sino porque su confianza está puesta en el Señor. Esa paz no es la ausencia de problemas, sino la presencia de Dios gobernando el corazón. Pero esa paz no llega por sí sola, requiere una disposición interior. Lavarse el rostro con agua salada por la noche puede convertirse en un acto simbólico que rompe el ciclo de acumulación emocional y espiritual, para darle lugar a una entrega total. Así como Eliseo arrojó sal sobre las aguas contaminadas y declaró sanidad, así también, con ese acto de fe en lo cotidiano, puedes declarar sanidad sobre tu mente, tu alma y tus pensamientos, justo antes de dormir. La rutina de terminar el día sin detenernos a limpiar el alma es una de las estrategias más sutiles con las que el enemigo siembra confusión, cansancio espiritual y desesperanza. En Efesios 4:26 se nos advierte: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Esta instrucción no solo apunta a la ira como emoción, sino al principio espiritual de no dejar que termine el día sin haber puesto en orden el corazón. Cuando permitimos que el día termine con emociones sin tratar, abrimos puertas a la inquietud, a la opresión, al desgaste. Por eso, este acto aparentemente sencillo de lavarse el rostro, si se hace bajo la luz de este entendimiento, puede convertirse en una disciplina espiritual que interrumpe el ciclo del desorden emocional.
La sal en el agua se convierte en una representación del pacto, de la restauración. Y el agua representa limpieza. No es la sustancia la que transforma, sino el acto de fe que lo acompaña. Jesús enseñó con su vida la importancia de retirarse, de apartarse, de buscar silencio y comunión antes de los momentos cruciales. En Marcos 1:35 se nos dice: muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Aunque este pasaje se refiere al inicio del día, también revela el principio espiritual de separar momentos para la renovación interior, lejos del bullicio. De igual forma, terminar el día con un acto intencional que combine lo físico con lo espiritual puede romper hábitos nocivos que se acumulan sin darnos cuenta. No se trata de una costumbre superficial, sino de establecer una línea clara entre el agotamiento del día y la presencia de Dios que te prepara para descansar. El agua salada se convierte así en un símbolo de pacto, en una herramienta de fe, en una forma de declarar que no vas a permitir que las impurezas del día pasen contigo a la noche. En Isaías 26:3 se nos entrega una promesa que apunta directamente al descanso interior. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Este versículo muestra que la paz no es fruto del azar, sino del enfoque. Cuando los pensamientos permanecen conectados con Dios, la paz fluye como un río. Pero cuando la mente queda expuesta a todo lo que el día depositó, sin ser limpiada, sin ser restaurada, entonces esa paz se ve interrumpida. Y es allí donde la rutina nocturna cobra una importancia espiritual que va más allá de lo habitual. Cada noche puede convertirse en una oportunidad para renovar la mente, para silenciar los pensamientos impuros, para soltar lo que no edifica, para deshacer lo que se pegó al alma sin permiso. Y ese lavamiento con agua salada puede convertirse en la acción concreta que manifiesta ese deseo. En 1 de Pedro 5:7 se nos exhorta: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Este echar no es una figura poética, es una orden directa. Pero muchos no saben cómo hacerlo. Se acuestan con las preocupaciones sobre los hombros, con las preguntas sin respuesta, con los pensamientos repetitivos. No han encontrado un canal para entregar la carga. Y aunque oran, no siempre logran liberar lo que llevan dentro. A veces es necesario un acto físico que simbolice lo que el corazón quiere hacer. Lavarse el rostro con agua salada puede representar ese momento de soltar, de ceder, de entregar. Es una forma de decir: Señor, me lavo ahora, como símbolo de que dejo en tus manos lo que me aflige. Me quito lo que el día quiso dejar sobre mí. Limpio mi rostro para que mi alma también repose. Cuando Jesús lavó los pies de sus discípulos en Juan 13, Pedro al principio se resistió, pero Jesús le dijo: si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Entonces Pedro respondió: Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Aunque Jesús le enseñó que el que está limpio solo necesita lavarse los pies, lo esencial del mensaje estaba en entender que el contacto físico con el agua no era solo una higiene exterior, sino un acto que representaba comunión, pertenencia, participación. Cada noche, al lavar tu rostro con agua salada, puedes recordar que deseas tener parte con Él, que no entras al descanso con manchas sin tratar, sino como alguien que ha sido lavado por la palabra, por el pacto, por la gracia. En el Salmo 139, versículos 23 a 24, el salmista clama:
Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en mí el camino eterno. Este clamor es una práctica que debe integrarse en la rutina nocturna, no como una oración rápida, sino como una rendición real. Y el acto de lavarse puede acompañar ese examen. El rostro que durante el día miró, habló, expresó, ahora es limpiado como una preparación para el descanso. La rutina de... Under the bone white moon I roam, where shadows breathe like they are grown. The quiet field becomes my guide, a silver truth I never tried to hide. And every step ignites a spark, a gentle fire cutting through the dark. Under the bone white moon tonight, I share the weight I used to fight. Dormir no debe ser una desconexión automática, sino una transición espiritual guiada por intención, conciencia y fe. El enemigo busca operar en las horas donde estamos más vulnerables. En Mateo 13:25, Jesús dijo: pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Esta parábola revela una verdad espiritual. Cuando la vigilancia se descuida, cuando se duerme con el alma desprotegida, el enemigo encuentra lugar para sembrar lo que no pertenece. Pero quien termina su día en santidad, quien limpia su rostro como símbolo de limpieza espiritual, quien ordena su mente y su corazón antes de cerrar los ojos, establece una barrera espiritual que protege durante la noche. No se trata de un temor irracional, sino de una conciencia activa de que el descanso debe ser guardado por Dios y nosotros debemos colaborar con Él, cerrando las puertas abiertas durante el día. El rostro limpio no es solo un reflejo externo, es un anuncio espiritual de que estás listo para la paz, para la renovación, para el descanso verdadero. El agua salada no es un sustituto de la oración, pero puede acompañarla como una expresión simbólica que refuerza lo que el alma anhela. Así como los profetas usaron elementos sencillos para transmitir verdades eternas, así también hoy puedes usar ese gesto para declarar que no eres esclavo de tus pensamientos, ni de tus emociones, ni de las circunstancias. Eres parte de un pacto y cada noche con ese acto puedes recordarlo. Cuando las rutinas del mundo quieren establecerse, Dios nos llama a levantar prácticas espirituales que rompan esos ciclos. El cansancio, la distracción, el entretenimiento sin propósito, el dormir sin orar, el terminar el día con imágenes, sonidos y preocupaciones que nos contaminan. Todo eso puede ser reemplazado por una rutina de limpieza, de consagración, de entrega. Lavarse el rostro con agua salada no es una superstición ni un método nuevo, es un símbolo antiguo, restaurado en una práctica sencilla, accesible y profundamente poderosa, porque cada vez que te lavas estás rompiendo un patrón, estás interrumpiendo el ciclo, estás diciendo: hasta aquí llegó el desgaste, desde aquí comienza mi renovación. En el caminar espiritual las formas importan, los símbolos no son adornos vacíos ni gestos mecánicos sin valor. En la palabra de Dios, cada elemento, cada objeto, cada acción cargada de intención representa una conexión con lo eterno. No porque el objeto en sí tenga poder, sino porque Dios ha decidido actuar a través de lo simbólico para enseñarnos realidades espirituales profundas. La Escritura está llena de estos momentos en los que lo visible se convierte en un reflejo de lo invisible. Y cuando comprendes este principio, te das cuenta de que los actos pequeños,
cuando están revestidos de fe, pueden convertirse en vehículos de transformación. Lavarse el rostro con agua salada por la noche puede parecer insignificante a simple vista, pero cuando se realiza con conciencia espiritual, puede ser una declaración poderosa, un símbolo vivo de purificación, de restauración, de pacto. Un acto cotidiano que se eleva a la categoría de altar personal. Desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios ha revelado su voluntad no solo a través de palabras, sino también a través de señales, imágenes, símbolos y gestos cargados de sentido. En el desierto, cuando el pueblo de Israel murmuró y fue mordido por serpientes, el Señor le dijo a Moisés que hiciera una serpiente de bronce y la levantara en un asta, y todo el que la mirara viviría. No fue el metal, no fue el asta, fue la obediencia a una instrucción simbólica que requería fe. Jesús mismo explicó siglos después que esa serpiente era figura de Él, levantado para dar vida eterna a quien lo mire con fe. El símbolo apuntaba a una verdad superior, y de la misma manera, cada gesto cargado de fe en la vida diaria puede convertirse en una herramienta de conexión espiritual si se hace desde la obediencia, la reverencia y la revelación. El agua salada no es una fórmula secreta, es un símbolo, y como todo símbolo en la Biblia, debe ser interpretado bajo la luz de las Escrituras. La sal fue usada para sellar pactos, para purificar sacrificios, para preservar alimentos y para representar integridad. El agua fue el medio del diluvio, el inicio del mundo, el umbral del bautismo, la expresión del Espíritu. Cuando ambos se unen en un solo acto, pueden reflejar la voluntad del creyente de volver a lo esencial, de consagrar lo común, de invitar a lo divino a habitar en lo cotidiano. No porque el gesto tenga un mérito místico por sí solo, sino porque Dios honra los corazones que usan lo natural para expresar lo sobrenatural. En el libro de Josué, el pueblo de Israel cruza el Jordán en seco, y Dios ordena que tomen 12 piedras del río para erigir un monumento. El Señor dice: cuando vuestros hijos pregunten a sus padres mañana diciendo: ¿qué significan estas piedras?, les responderéis, Josué 4, 6 a 7. Dios no necesita piedras para recordar, el pueblo las necesita, porque el símbolo enseña, conecta, perpetúa la memoria espiritual. Es una señal tangible de que lo eterno se manifestó en un momento específico. Así también, el acto de lavarse el rostro con agua salada puede convertirse en una piedra simbólica, en una señal visible, en una memoria construida sobre el pacto, la purificación y la renovación. No por obligación, sino por deseo sincero de marcar un antes y un después cada noche. Cuando se comprenden los símbolos en su dimensión bíblica, se abandona la mentalidad superficial que considera lo espiritual como algo puramente abstracto. Jesús utilizó el pan y el vino para representar su cuerpo y su sangre. Y al hacerlo, no solo enseñó una verdad, instituyó un símbolo eterno que hasta hoy transforma corazones. No era un pan cualquiera ni un vino cualquiera. Eran elementos que en manos del Maestro se convirtieron en portadores de redención. El símbolo en manos del Espíritu adquiere poder. No se trata del objeto, sino del corazón que lo ofrece, de la fe que lo activa, de la intención que lo acompaña. Dios ha hablado en visiones, ha usado mantos, varas, piedras, fuego, nubes, aceite, barro, incluso saliva. No porque dependiera de esos elementos, sino porque eligió usarlos como extensiones de su voluntad para acercarse al ser humano de forma comprensible. Cuando Eliseo lanzó sal en las aguas de Jericó, no lo hizo porque la sal en sí tuviera propiedades para sanar ríos, sino porque ese acto obediente y simbólico selló una palabra profética respaldada por el cielo.
Fue Dios quien sanó las aguas, pero usó la sal como canal para expresar su voluntad. Hoy el rostro lavado con agua salada no es un remedio mágico, pero sí puede ser un canal simbólico para declarar restauración sobre lo que ha sido contaminado, estancado o afectado durante el día. El acto físico tiene valor cuando es respaldado por un entendimiento espiritual. No es la costumbre lo que transforma, es la fe que la acompaña. No es la repetición vacía, sino la revelación viva que sustenta el gesto. El agua salada, como símbolo, puede recordarte cada noche que no estás entrando al descanso de cualquier manera, sino que estás limpiando tu rostro como representación de una decisión más profunda. La de no arrastrar lo impuro al lugar del reposo. La de no permitir que las huellas del día lleguen contigo a la almohada. La de cerrar la jornada con una expresión silenciosa, pero firme de consagración. La de decir con acciones lo que el corazón proclama en oración. Purifícame, Señor, con hisopo, y seré limpio. Lávame, y seré más blanco que la nieve. Salmo 51, 7. El pueblo de Israel tenía símbolos para cada etapa de la vida. El manto de oración, el aceite de la unción, los tzitzillot en los bordes del manto, el arca del pacto, la menorá, el pan sin levadura, el shofar. Ninguno de estos tenía poder por sí solo, pero todos comunicaban algo. Eran puertas para recordar, para obedecer, para activar la memoria espiritual. En ese mismo principio se basa la práctica de consagrar cada noche con un gesto simbólico. No porque se necesite un ritual para alcanzar a Dios, sino porque el corazón humano se alinea mejor cuando lo invisible se conecta con lo visible, cuando la fe se traduce en una acción concreta, cuando el alma encuentra en lo físico un reflejo de lo que ha entendido por el Espíritu. Jesús reprendió a los fariseos no por usar símbolos, sino por vaciarlos de significado. Les dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Mateo 15:8. Lo simbólico pierde valor cuando se convierte en tradición vacía, pero cobra poder cuando está lleno de convicción. Cuando hay entendimiento y humildad, el gesto más sencillo se vuelve un acto de comunión. Así como el bautismo es un acto simbólico que representa sepultura y resurrección, aunque se realiza en un instante. Así también lavarse el rostro cada noche puede representar la decisión de morir al día que termina y resucitar a una nueva oportunidad. Es un acto breve, pero profundo, visible, pero conectado con lo eterno. No se necesita una ceremonia elaborada para acercarse a Dios, pero cuando hay intención espiritual, hasta lo cotidiano se convierte en altar. El agua y la sal, presentes desde el principio en la historia del hombre, pueden ser usados hoy para expresar la misma necesidad de limpieza y renovación. La Escritura enseña que el Señor escoge lo débil para avergonzar lo fuerte, lo necio para confundir lo sabio, lo despreciado para manifestar su gloria. Y si eligió el barro para sanar la vista del ciego, si eligió la vara de Moisés para abrir el mar, si eligió una piedra para derribar al gigante, ¿por qué no podría usar el agua salada como símbolo de limpieza para cerrar tus días en paz? El poder del símbolo no está en lo que representa físicamente, sino en lo que despierta espiritualmente. Cuando cada noche decides no terminar tu día como el mundo lo dicta, sino como alguien que sabe que incluso los gestos más simples pueden ser una proclamación de fe, entonces has entendido lo que significa vivir una vida consagrada. Has comprendido que no se trata de impresionar a nadie, sino de mantener tu corazón alineado, que lo sagrado no está limitado al templo, sino que se extiende a cada rincón donde Dios es honrado, que una acción cargada de sentido
puede ser más poderosa que 1000 palabras vacías. Lo simbólico no es opcional en la vida espiritual, es necesario para recordar, para declarar, para resistir el desgaste de lo invisible. Y cuando un creyente convierte lo común en un altar, cuando decide no cerrar sus ojos sin antes declarar restauración, cuando toma agua salada en sus manos como quien toma promesa, pacto y limpieza, entonces está viviendo en el poder de lo simbólico. Está haciendo de su vida una liturgia íntima, sencilla y verdadera. Una liturgia que no necesita templo porque habita en el corazón. Una práctica que no requiere público porque se realiza ante el rostro del Padre. Una decisión que no busca recompensas inmediatas, pero cosecha frutos eternos. Cuando el alma enferma, el cuerpo lo refleja. Y cuando el espíritu se debilita, hasta la fuerza física comienza a menguar. En toda la Escritura, la sanidad nunca fue tratada como un asunto exclusivamente corporal. Dios siempre abordó al ser humano como un todo, un conjunto inseparable de cuerpo, alma y espíritu. Por eso, cada vez que realizaba una obra de restauración, lo hacía tocando lo profundo, no solo lo externo. La Biblia no separa lo físico de lo emocional, ni lo emocional de lo espiritual. Lo que se alberga en el corazón contamina la mente, y lo que se arrastra en el pensamiento termina reflejándose en el rostro, en la postura, en el sueño, en la energía. Dios lo sabe, y por eso ha dejado señales claras de que incluso los gestos más sencillos pueden activar procesos de sanidad cuando se realizan con entendimiento y fe. El agua salada en la noche no es una medicina, no reemplaza la oración ni sustituye la palabra, pero sí puede convertirse en una expresión de confianza que libera cargas internas. Hay dolores que no se explican, tensiones que se almacenan en el cuerpo como resultado de emociones no tratadas, de culpas no confesadas, de heridas no sanadas. El agua que cae sobre el rostro puede ser solo un contacto físico, pero cuando se acompaña de la conciencia de estar entrando a la presencia de Dios, se transforma en un momento de liberación. En Marcos 5:34, Jesús le dice a una mujer: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. No fue el manto el que sanó, fue el contacto que ella hizo por fe. Lo físico y lo espiritual se unieron en un solo instante y el resultado fue una sanidad completa. No todas las enfermedades se originan en el cuerpo. Muchas tienen raíces invisibles, angustias no resueltas, temores profundos, pensamientos destructivos, rutinas contaminadas. El acto de lavarse el rostro con agua salada puede representar un quiebre espiritual con esas raíces. Puede marcar una decisión de no permitir que lo que se acumuló durante el día eche raíces en el alma. En Proverbios 17:22 se nos recuerda: el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Este pasaje revela la conexión directa entre lo interno y lo físico. Cuando el espíritu está abatido, el cuerpo lo sufre. Cuando el alma encuentra alivio, la salud también responde. Por eso, cada gesto de fe puede convertirse en una semilla de restauración. En 2 Reyes 5, Naamán fue sanado de su lepra al sumergirse 7 veces en el Jordán, obedeciendo la palabra del profeta. Al principio se resistió porque no comprendía cómo algo tan simple podía tener un efecto tan profundo. Pero cuando obedeció, su carne fue restaurada como la de un niño. El río en sí no tenía poder curativo. Lo que activó la sanidad fue la obediencia, el quebrantamiento, la humildad de hacer lo que Dios indicó, aunque pareciera insignificante. En lo cotidiano, Dios puede esconder llaves de restauración. Y cuando el creyente deja de despreciar lo sencillo,
empieza a experimentar lo sobrenatural. Lavarse el rostro con agua salada antes de dormir puede convertirse en un acto semejante, sencillo en apariencia, pero cargado de intención espiritual. Puede ser el momento en que el alma se rinde, el cuerpo se relaja y el espíritu se alinea con la paz de Dios. En Isaías 53:5 se declara que el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Esta sanidad abarca cada dimensión de nuestra vida. Y cuando activamos la fe a través de acciones visibles, le estamos diciendo al cuerpo y al alma que se sometan a esa verdad. No se trata de impresionar a Dios, sino de recordarnos a nosotros mismos que hemos sido llamados a caminar en libertad. Jesús usó barro para sanar la vista de un ciego. En otro momento simplemente habló y la lepra desapareció. Otras veces tocó y la enfermedad se fue. No hay una fórmula, pero hay un principio constante. La sanidad siempre está ligada a la fe activa, a la disposición del corazón y muchas veces a una acción visible. Cada noche el rostro puede ser ese punto de contacto, el lugar donde las tensiones del día son entregadas, donde las emociones ocultas encuentran una salida, donde lo físico empieza a ceder ante la verdad espiritual. No es un ritual vacío, es una práctica de rendición. El rostro recibe todo: la fatiga del trabajo, el impacto del estrés, la carga de los pensamientos, la presión de lo no dicho. Por eso, al terminar el día, lavarlo conscientemente puede ser más que higiene. Puede ser una forma de declarar: lo que hoy me afectó no me acompañará al descanso. Lo que hoy me dolió no tendrá autoridad en mi reposo. Lo que hoy me robó fuerza no tendrá acceso a mi noche. Y esa declaración, si se hace con fe, puede traer alivio, no solo al alma, sino también al cuerpo. Porque la fe, cuando es obediente y activa, siempre produce fruto. Cada día llega a su fin con una invitación silenciosa del cielo. No importa cómo comenzó ni cómo transcurrió. Cuando el sol se oculta y la oscuridad cubre la tierra, el alma tiene una oportunidad única de presentarse ante Dios con todo lo que fue, con lo que sintió, con lo que pensó, con lo que batalló. Y es allí, en ese momento íntimo y definitivo, donde se levanta un altar, no hecho de piedra ni de fuego, sino de intención, de entrega, de reverencia. El altar personal del final del día es invisible a los ojos humanos, pero completamente visible ante los ojos del Padre. Es el lugar donde lo vivido es ofrecido, donde lo impuro es confesado, donde lo sagrado es abrazado. Y al tomar agua salada en las manos y lavar el rostro antes de dormir, ese gesto se convierte en una ofrenda viva, en un símbolo que une cuerpo, alma y espíritu en un solo acto de consagración. Dios siempre ha buscado comunión con sus hijos, no solo en el templo, sino en lo secreto. Jesús enseñó que la oración verdadera no se hace para ser vista por otros, sino en lo oculto, donde el Padre escucha y responde. Esa habitación cerrada, ese momento íntimo, ese acto sencillo que nadie más ve puede transformarse en un altar más poderoso que cualquier escenario. El rostro lavado no es un detalle más de la rutina. Es una forma de entrar al lugar santo con pureza. Como el sacerdote que debía lavarse en la fuente antes de entrar al tabernáculo, así también hoy el creyente puede presentar su rostro ante Dios como señal de que está listo para encontrarse con su presencia antes del descanso. En el libro de Éxodo, Dios instruyó que el incienso ardiera continuamente delante del arca. Era una fragancia constante que subía como símbolo de oración incesante. Hoy, ese incienso puede ser el tiempo que apartas cada noche, donde cada palabra no dicha, cada pensamiento entregado, cada lágrima rendida
se eleva como aroma agradable al cielo. La quietud de la noche permite escuchar lo que el día no dejaba percibir. La mente se desacelera, el espíritu se abre, y es entonces cuando lo eterno puede tocar lo cotidiano. Y ese lavamiento nocturno con agua salada puede convertirse en la señal que marca la entrada a ese altar. Un altar que no depende de un lugar físico, sino del corazón dispuesto. David escribió: Señor, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Salmo 5:3. Pero también reconoció que en la noche meditaría en el Señor, que su canto lo acompañaría, que su fidelidad sería su sustento al caer la oscuridad. Porque el altar no tiene horario, tiene disposición. Y mientras el mundo duerme, el Hijo de Dios puede terminar su jornada no con fatiga, sino con fuego, no con desorden, sino con honra, no con ruido, sino con una entrega silenciosa que conmueve al cielo. Allí, en ese lugar secreto, se levantan las verdaderas ofrendas. Un corazón quebrantado, una mente rendida, un alma que decide no acostarse sin antes haber sido tocada por la presencia de su Creador. En el Antiguo Testamento el altar era el lugar del sacrificio, pero también del encuentro. Allí se perdonaban pecados, se sellaban pactos, se reconocía la santidad de Dios. Cada noche puede representar ese momento. El día, con todo lo que trajo, se ofrece al Señor. No para explicar lo vivido, sino para rendirlo. No para ocultar lo que dolió, sino para presentarlo. Y esa limpieza del rostro con agua salada deja de ser una rutina para convertirse en señal de entrega. Como los sacerdotes que no podían ofrecer incienso sin haberse lavado antes en el lavacro. Así también hoy ese pequeño gesto puede marcar el inicio de un momento de santificación interior. Es decir, me limpio no solo por fuera, sino por dentro. Me presento no solo con apariencia, sino con verdad. Me preparo no solo para dormir, sino para habitar bajo la sombra del Altísimo. Jesús, antes de enfrentar la cruz, pasó una noche en oración. En Getsemaní sudó como gotas de sangre. Allí en la soledad levantó un altar invisible. No hubo fuego, no hubo incienso, no hubo música, pero sí hubo entrega, rendición, obediencia. Esa noche cambió la historia, y es en las noches donde se deciden muchas batallas. Mientras unos terminan el día con distracción o con quejas, otros lo terminan levantando un altar personal donde Dios es glorificado y el alma es restaurada. No necesitas palabras elocuentes, solo un corazón sincero. No necesitas un templo, solo una intención pura. No necesitas un horario exacto, solo la decisión firme de no acostarte, sin antes reconocer quién es tu Dios. El rostro que durante el día fue testigo de gestos, miradas, palabras, emociones y reacciones, al final de la jornada puede ser ofrecido como parte de ese altar. Y cuando el agua salada toca la piel, puedes declarar con fe: este rostro es tuyo. Lo presento limpio, rendido, restaurado. Lo que mis ojos vieron hoy, lo que mi boca habló, lo que mi expresión reflejó, todo lo entrego en este altar de la noche, para que tú, Dios mío, me renueves una vez más. Ese momento, por más breve que parezca, puede convertirse en la llave que abre puertas de descanso profundo, de revelación espiritual, de restauración verdadera. Cuando cada noche termina con esa consagración, entonces el sueño ya no es un acto biológico, sino una expresión espiritual. El descanso se vuelve pacto, el silencio se vuelve oración, y el rostro lavado con agua salada se transforma en una señal constante de que has elegido terminar el día delante de Dios, no delante del caos. Esa práctica sencilla puede sellar un estilo de vida diferente, donde lo último que toca tu cuerpo es el símbolo de purificación.
Y lo último que sale de tu espíritu es gratitud. Hay momentos en la vida donde no se necesita una multitud para que ocurra algo sagrado. No se requieren luces, ni cánticos, ni manos extendidas. Solo un corazón dispuesto, una decisión silenciosa y un gesto que, aunque pequeño, puede convertirse en un acto profético. Lavarse el rostro con agua salada antes de dormir no es una moda, ni un consejo estético. Es una elección espiritual, una forma de decirle al cielo que todavía hay alguien en la tierra que cree que lo cotidiano puede ser transformado en comunión, que aún hay corazones capaces de rendir lo mínimo para que Dios manifieste lo máximo. La mayoría de las personas terminan su día buscando apagar pensamientos, cerrar ciclos, esquivar las voces que no se callaron con el atardecer. Pero hay algo más profundo que solo desconectarse. Hay una dimensión donde el descanso no se busca, sino que se hereda. Y esa herencia es solo para los que al final del día deciden volver a lo esencial, a la presencia, a la reverencia, al silencio que no está vacío, sino lleno de Dios. Ese instante donde el rostro mojado con agua salada no enfría la piel, sino que enciende el espíritu. Ese momento en el que no solo te limpias, sino que eres marcado. Porque hay una diferencia entre dormir por cansancio y dormir por obediencia. Una diferencia entre cerrar los ojos por agotamiento y cerrarlos porque sabes que Dios vela contigo. Cuando decides lavar tu rostro con agua salada, con entendimiento, no estás repitiendo un hábito, estás abriendo una puerta, estás posicionando tu alma bajo cobertura, estás enviando un mensaje al mundo invisible. No terminaré este día sin presentarme delante del Altísimo. Y ese tipo de determinación espiritual no pasa desapercibida. Porque donde hay honra, hay respaldo. Donde hay humildad, hay intervención. Donde hay un altar, hay respuesta. A veces el enemigo no necesita grandes batallas para desestabilizar una vida. Solo necesita que termines el día distraído, que te acuestes sin propósito, que tu mente se duerma en medio del ruido. Pero cuando un creyente levanta una barrera espiritual entre lo vivido y lo que está por venir, entonces ya no duerme como cualquiera. Duerme como un heredero, como alguien que entendió que el descanso no es un paréntesis, sino una plataforma. Y que cada noche puede ser una habitación de encuentro con lo eterno. Si antes de entrar en ella el rostro fue purificado, la intención fue corregida y el alma fue entregada. Dios siempre honra los comienzos, pero también bendice los cierres, porque el modo en que cierras una jornada determina cómo abrirás la siguiente. Cuando el día termina con reverencia, el siguiente comienza con dirección. Cuando el cuerpo se entrega al descanso en paz, el espíritu se eleva en expectativa. Y si hay un acto sencillo que puede recordarte esa verdad cada noche, es el de lavarte el rostro como quien entra al lugar santo. No porque tengas que hacerlo, sino porque entiendes lo que representa. No por rutina, sino por revelación. La sal que toca tu piel no es magia, es símbolo. El agua que recorre tu rostro no es un ritual, es una señal. Y lo que se activa en tu interior no es sugestión, es una decisión espiritual que mueve cielos. Porque no todo lo que se ve tiene valor. Y no todo lo invisible es débil. Hay acciones que pasan desapercibidas para el mundo, pero que en el reino tienen peso eterno. Y esta es una de ellas. Porque cada noche cuando decides no terminar tu día sin consagrarte, estás diciendo sin palabras: aquí está mi rostro, Señor. No quiero esconderlo, quiero ofrecerlo. No quiero cubrirlo, quiero consagrarlo. Puede que nadie lo vea, puede que nadie lo entienda, pero lo eterno no se mide con los ojos del presente.
Lo eterno se cultiva con gestos que otros consideran pequeños, pero que en el cielo son memoria. Y si hubo un David que escribió canciones en la oscuridad, si hubo un Daniel que oró mirando a Jerusalén sin importar la hora, si hubo un Jesús que se retiraba solo en la noche para orar, también puede haber un Hijo de Dios hoy, que cada noche termina con un acto que nadie más comprende, pero que el Padre recibe como una ofrenda perfecta, ¿no? Así que no subestimes ese instante. No minimices lo que ocurre cuando decides cerrar tu jornada con intención. Cada gota sobre tu rostro puede convertirse en un recordatorio de que perteneces a un reino diferente, de que tu descanso no es igual al de los demás, de que tu noche está custodiada y de que el Dios que vela por ti también se complace en los que le buscan en lo secreto. Lavarte el rostro con agua salada por la noche no cambiará el mundo a los ojos de los hombres, pero puede cambiar tu mundo a los ojos de Dios. Porque en ese acto se esconde una verdad que pocos ven, que lo espiritual no está reservado a los templos ni a los altares de piedra, sino que se manifiesta en cada decisión, en cada gesto, en cada momento donde se elige lo eterno por encima de lo urgente. Y si cada noche repites este acto no por costumbre, sino por amor, entonces no solo estarás lavando tu rostro, estarás marcando tu alma, estarás construyendo un altar silencioso pero poderoso. Uno donde Dios baja, escucha, responde y te prepara para un nuevo amanecer bajo su gloria.